nosotros queremos comentarles precisamente en este proyecto de reforma a la Ley Federal York, no es algo nuevo. Esto se viene consignando desde 2019, se ha venido modificando en el transcurso del tiempo y estamos en espera de que en este caso sea aprobada para su implementación. ¿Qué es lo que viene en este proyecto de reforma de ley? Bueno, pues muchas de las cosas que vienen en este proyecto de reforma son derivadas de las recomendaciones del GAFI, de las cuales México tiene algunas parcialmente cumplidas y algunas en incumplimiento. Y lo que se está buscando es precisamente dar cumplimiento a todas estas recomendaciones realizadas por el GAFI y también se hace una serie de esclarecimientos sobre muchas cuestiones que tenía la ley como laguna o donde podía surgir algunas dudas. También muchos de ustedes habrán escuchado por ahí que se viene una certificación en cuestión de actividades vulnerables, que es precisamente de esta ley federal que nosotros nos referimos a ella como ley antilavado. Y esta certificación está en espera para efectos de que cuando pase la propuesta, pasará esta certificación y contenga toda la información y toda la reforma que necesita para dar cumplimiento con el marco internacional. Les vamos a ir hablando de los principales puntos que nos marca la reforma. En este caso, para efectos de desarrollos inmobiliarios, se adiciona la fracción 5 bis al artículo 17, la cual da el concepto de desarrollo inmobiliario. Anteriormente, la fracción 5 del artículo 17 no daba este concepto y como que estaba en el aire saber qué era un desarrollo inmobiliario o a qué se refería la ley. Ahora dice que el desarrollo inmobiliario es la recepción de recursos que se destinan para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o su renta. Entonces, siempre que sea la venta, el destino o la renta, nosotros vamos a tener que estar presentando avisos. Y en cuestión de los umbrales del aviso, queda bajo el mismo importe de UMAS que se estaba considerando, en este caso, 8,025 UMAS. Bueno, también otra parte muy importante de la reforma es la parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Si bien anteriormente la fracción 13 del artículo 17 únicamente hacía mención que eran sujetos obligados aquellos que recibían donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, ahora la ley se adiciona un artículo, la fracción 1 del artículo 3 bis, donde menciona que las asociaciones y sociedades sin fines de lucro son aquellas a las que se refiere la fracción 1 del título 10 del Código Civil y aquellas agrupaciones que están de acuerdo a la Ley Federal de Fomento de Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, que en este caso pueden ser de deporte, educativas, filantrópicas, para economía, desarrollo, entre otras, ¿no? También aquí ya se mencionó sobre todas aquellas asociaciones o agrupaciones religiosas, las iglesias que se encuentran dentro de la ley de asociaciones religiosas y de culto, los partidos políticos nacionales o agrupaciones políticas establecidos de acuerdo a la Ley General de Institutos y de Instituciones y Procedimientos Electorales. También nos habla por ahí de los colegios de profesionales y algo muy importante, los sindicatos. Como muchos de nosotros sabemos, todos estos sindicatos, partidos políticos, asociaciones, muchos son utilizados como medios para efectos de corrupción. Entonces, lo que hace la ley es integrar en el artículo 13, en esta fracción nueva, la fracción 1 bis, a todos estos sujetos obligados para efectos de robustecer el combate a la corrupción, el combate al lavado de dinero. Tenemos también ahora que se adiciona la fracción 17 al artículo 17 de la ley,
que es cuestión precisamente de la constitución o transmisión de derechos federativos o económicos sobre jugadores o jugadoras de fútbol. Y en este caso es toda recepción de recursos por los derechos de imagen, patrocinio, publicidad o cualquier ingreso que tenga el club deportivo, que estén afiliados o afiliados a algún club deportivo. También como habíamos escuchado mucho en años pasados, esta actividad de transmisión de jugadores de fútbol a veces se encontraba contaminada por ahí con dinero ilícito de alguna asociación delictuosa o sabíamos que venía o provenía del narcotráfico, se escuchaba. Ahora se regula esta parte y con esto lo que se pretende es evitar que entre a través o se lave dinero a través de esta actividad. Algo muy importante en la reforma también que se toca es la parte de los fideicomisos. Anteriormente, la figura del fideicomiso no estaba regulada. Ahora, con esta reforma o esta modificación, lo que se hace es tomar a través o incluir a través del primer párrafo del artículo 18 que los fideicomisos son sujetos obligados o aquella actividad vulnerable que se realice a través de un fideicomiso, ahora será un sujeto obligado, ¿no? Entonces, esto también es de suma importancia porque sabemos que estos instrumentos eran muy utilizados para efectos de esconder quién era el beneficiario final o quién era la persona que se llevaba o que tenía el recurso. Y es bien importante esto, que ahora la reforma tome esta figura y lo hace actividad vulnerable para poder determinar quién es el último beneficiario, ¿no? Y de igual manera se adiciona una parte en el artículo 20 donde se menciona que si estos fideicomisos no determinan un encargado de cumplimiento, la fiduciaria, que es la entidad financiera, será la encargada de presentar los avisos o de dar cumplimiento a todo el marco regulatorio en cuestión de prevención de lavado de dinero. También una parte muy importante es el financiamiento al terrorismo. Anteriormente, la Ley Federal de Ortiz no mencionaba el financiamiento al terrorismo en ningún apartado, en ningún artículo, en ninguna norma secundaria. Ahora se adopta en el artículo 2, se coloca como objeto de la ley precisamente este marco regulatorio para prevenir el financiamiento al terrorismo y para que todas las actividades vulnerables establezcan un régimen de prevención. Si bien sabemos que México no es un país donde se realicen actos de terrorismo, sí puede ser un país donde los capitales pasen, dado que nuestro vecino sí es sujeto al terrorismo. Y en este caso también se incorpora todo un capítulo, el capítulo 5 bis, referente de la prevención del financiamiento al terrorismo en la recepción y destino de donativos para aquellas asociaciones sin fines de lucro cuyo fin preponderante sean donativos o destinar algún donativo caritativo, religioso, culturales, educativos, sociales. Si bien la web ya en su momento había sacado una guía para efectos de que precisamente las asociaciones y sociedades sin fines de lucro ya tomaran esta parte del financiamiento al terrorismo, ahora ya lo coloca a nivel ley y lo hace obligatorio para efectos de que estas sociedades establezcan un marco regulatorio para efectos del financiamiento al terrorismo. Bueno, continuando, uno de los aspectos más importantes dentro de lo que viene siendo el régimen de prevención del lavado de dinero es la identificación del cliente. Y el conocer si este es una persona políticamente expuesta es una característica muy primordial debido al riesgo que este puede conllevar, ya que podría llegar desde lo que viene siendo un robo de identidad por la exposición que tiene ante el público en general, hasta lo que podría venir siendo el uso de recursos provenientes del erario público para realizar operaciones con las actividades vulnerables o temas relacionados con corrupción, los cuales podrían ser considerados como delitos precedentes al tema del lavado de dinero. En la actualidad, el texto vigente de ley no contempla ningún concepto relacionado con lo que vienen siendo las PEPs, pero lo cual va a ser anexado dentro de lo que viene siendo esta reforma. Y se dará la obligación para que la autoridad proporcione las actividades vulnerables de una forma más sencilla
una forma de identificar a estas personas que son consideradas como PEPs. A pesar de que hoy en día se cuenta con una lista de cargos considerados como PEPs, los mecanismos con los que se cuentan hoy día las actividades vulnerables no son lo suficientemente robustos para identificar a la persona que lo ocupa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estas listas únicamente son a nivel cargo, haciendo que su identificación sea un poquito más difícil e incluso si es que el cliente no lo avisa. Si bien hoy en día existen varias soluciones dentro de lo que viene siendo el régimen de prevención del lavado de dinero y soluciones tecnológicas que brindan mayor información sobre quiénes ocupan estos cargos, pueden ser un poco onerosas para lo que hoy día viene siendo el régimen que no es tan maduro para las actividades vulnerables, así como el tamaño de estas. Ok, ya entrando directamente en la maduración de lo que viene siendo el régimen de prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables, creo que de los aspectos más importantes es la inclusión del enfoque basado en riesgos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el que te permite directamente la mitigación del riesgo a través de la inclusión de una metodología que permita a los sujetos obligados el identificar las principales áreas de oportunidad con los que cuenta derivados de su actividad, así como éste les pueda permitir el asignar ciertas calificaciones de riesgo a sus clientes con la intención de tener un mejor control sobre las operaciones que realizan y el monitoreo sea un poquito más eficiente para aquellos que son de grado alto. Para esto se adicionará dentro de la fracción del artículo 18 la elaboración e implementación de una metodología EBR obligatoria para las actividades vulnerables y obviamente dependiendo el tipo de actividad, así como los conceptos de riesgo y riesgo inherente dentro del texto vigente de ley para que estos tengan un mejor conocimiento hacia lo que va relacionado a la metodología EBR. Es muy importante señalar que la autoridad deberá de dar los lineamientos para la elaboración EBR y los factores a utilizar por cada una de las actividades vulnerables para la elaboración de esta, así como se deberá de modificar dentro de reglas de carácter general cuáles van a ser los parámetros que cada una de estas va a tener para la elaboración de esta, así como todo lo que viene siendo la periodicidad para su implementación, para su elaboración, para su implementación y en caso de que estos también tengan que ser incluidos dentro de lo que viene siendo el sistema automatizado del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pues todo lo que viene siendo la parametrización dentro de este para el monitoreo y seguimiento de operaciones con los clientes. Ok, tratando ya el tema del beneficiario final o un tema que se ha venido con varias problemas a lo largo de lo que viene siendo la ley vigente, lo que se está dando es la obligación de que todas las personas morales tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o al grupo de personas que tengan el control sobre estas ante lo que viene siendo la Secretaría de Economía. Para lo cual, las actividades vulnerables tendrán una forma más sencilla de identificar a la persona que se encuentra detrás de los recursos y que en última instancia controla lo que se realiza con estos. Anteriormente se consideraba que una persona que tenía el control de una entidad era aquella que poseía más del 50% del capital. Hoy día se va a manejar como se ha manejado en otros aspectos de prevención del lavado de dinero para aquellas personas que tengan la titularidad del más del 25% del capital social. El régimen de prevención fue implementado principalmente para lo que viene siendo la protección de aquellos sujetos obligados o aquellas actividades consideradas como vulnerables ante el riesgo de ser utilizadas como un vehículo para lavar dinero con estas. Derivado de lo cual se está estableciendo la obligación de que todas las actividades vulnerables, eh, informen aquellas operaciones irregulares realizadas por sus clientes, incluso si éstas no se llegaron a realizar, pero se tuvo la intención de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Anteriormente, esto no se podía identificar, no se podía informar de una forma correcta a la autoridad con los formatos que se tenían vigentes, por lo cual se están haciendo ciertas modificaciones en ley y posteriormente en algunos formatos para el aviso de lo que viene siendo las actividades vulnerables, para que a través de un aviso dentro de las próximas 24 horas en las cuales tengan la información o que se tuvo la intención de realizar la operación, puedan enviar a la autoridad un reporte de operaciones sospechosas, con las operaciones sospechosas que intentaron realizar los clientes de estas.
Para esto, la UIF deberá ser la encargada de emitir las guías necesarias para la identificación de este tipo de operaciones y estar un poquito más concientizados respecto a las tipologías que se podrían manejar para cada una de las actividades vulnerables, así como bien mencionaba, el complemento de los formatos para que estos cumplan con los requisitos necesarios que necesitan las actividades vulnerables para informarlo. Respecto al tema de la acumulación de operaciones, es un tema que hoy día con la reforma se trata de esclarecer aún más, ya que lo que se tenía en el texto vigente era un poquito confuso para aquellas actividades vulnerables y no se veía muy bien en qué momento se tenía que acumular o no las operaciones. Hoy día se modifica el texto directamente para determinar cuáles van a ser las operaciones sujetas a esta obligación. Por lo cual nos dice que todas aquellas operaciones que rebasen los umbrales de identificación de nuestros clientes o usuarios serán las sujetas a la obligación de la acumulación hasta por un periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros tengamos una operación que rebase el umbral de identificación diferente de lo que viene siendo cada una de las actividades vulnerables, tendrá que acumular por hasta un periodo de 6 meses todas aquellas operaciones que rebasen el umbral de identificación y en el momento en que éstas superen lo que viene siendo el umbral de aviso, tendrán que enviar el aviso pertinente a la autoridad dentro de los plazos y términos establecidos dentro de la ley. Ahora les vamos a platicar un poco sobre las otras medidas que establece este proyecto de reforma. Dentro de estas medidas, la autoridad tiene contemplado el establecimiento de nuevas obligaciones. Cabe mencionar que estas nuevas obligaciones representan no solo una carga administrativa para los sujetos obligados, sino también económica, por lo que para dar cumplimiento a estas nuevas obligaciones, las entidades podrían no contar con la capacidad para poder cumplirlas, por lo cual la autoridad, contemplando esto, tendría que determinar una capacidad económica de los sujetos obligados para que únicamente aquellos que cumplan con esta capacidad estén sujetos a cumplir con estas obligaciones. Tiene contemplado que utilizar como parámetro de esta capacidad económica el monto global de las operaciones que realicen mensualmente. Como parte de estas obligaciones tenemos el desarrollo de un programa de capacitación anual para sus empleados y para sus funcionarios. Esto con el fin de que se garantice en cierta medida el cumplimiento adecuado de este régimen. Adicionalmente tenemos que deberían de contar con un sistema automatizado. Este sistema automatizado va enfocado a un monitoreo intensificado de aquellas operaciones que se tuvieran o se pudieran llegar a tener con los PEPs, las personas políticamente expuestas, o clientes que sean considerados de alto riesgo. Este riesgo sería determinado conforme a la metodología que les platicaba Julio, de un enfoque basado en riesgos, para que como sujetos obligados puedan identificar o clasificar sus clientes y operaciones en riesgos tanto bajos, medios y altos. Además, se debería de contar con una revisión de auditoría interna o externa, la cual evaluaría el cumplimiento efectivo del régimen de prevención de lavado de dinero y pudiera darles una opinión respecto del adecuado cumplimiento de este régimen. Como parte también de las otras medidas, la autoridad tiene contemplado establecer una medida precautoria mediante la adición del artículo 54 bis. Esta medida precautoria establece que la autoridad podría ordenar la suspensión temporal de alguna realización de alguna operación o alguna actividad con clientes o usuarios de conformidad con los mecanismos que la autoridad emita para poder realizar esta suspensión, cuando la autoridad y no el sujeto obligado a la entidad determine que existe un riesgo en materia de prevención de lavado de dinero. Aquí cabe recalcar que la autoridad es la que va a determinar cuando exista este riesgo, con base en los datos, en la base de datos de los contribuyentes con los que esta cuenta, y no con el enfoque basado en riesgos que la entidad establezca. Los cambios en cuanto a las sanciones, tenemos los cambios respecto a las multas por extemporaneidad y la omisión en la presentación de avisos. Aquí en este cuadro comparativo podemos observar que la ley vigente
en el artículo 54 estableció una multa de 200 y de hasta 2,000 veces la UMA, que equivale de 18 a 180,000 pesos para 2021. Si es que estos avisos se estuvieran presentando durante los 30 días siguientes a la fecha en que se debieron presentar. Ahora, en la ley vigente, si se excedía de este plazo en la presentación de avisos, la misma ley nos remitía al artículo 55. Este artículo 55 nos señala que la Secretaría se abstendría de sancionar al infractor por una sola vez y cuando se trate de la primera infracción en la que se incurra, siempre y cuando se haya cumplido de manera espontánea con la obligación de la presentación del aviso y previo a que la autoridad haya iniciado sus facultades de verificación. Además, se debería de presentar un escrito en el cual se reconozca expresamente la falta en que se ha incurrido. Ahora, con estos cambios que se darían con la reforma, el artículo 54 manejaría la misma multa, pero aquí si los avisos se presentan posterior a estos 30 días, nos estaría remitiendo al mismo artículo 54, en el cual ya nos establecería no una abstención de sanción, sino ya nos estaría aplicando una multa equivalente de 10,000 y hasta 65,000 veces la UMA, que equivale de 896,000 y hasta 5.8 millones para 2021. O en su caso, en el caso de ser mayor, sería el del 10 al 100% del valor del acto u operación sujeta al aviso. La que resulte mayor es la multa que se estaría aplicando en este caso. Como parte de los cambios en cuanto a delitos, se adicionaría el artículo 62 bis ter y quater. Cabe mencionar que estos cambios siempre hacen referencia a las conductas señaladas en el 400 bis del Código Penal Federal, por lo que vale la pena mencionarles de qué tratan estas fracciones, estas conductas del 400 bis. La fracción primera habla respecto al uso, a cualquier modo de uso que se le dé a los recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, ya sea recursos monetarios o bienes. Y la fracción segunda nos habla del ocultamiento, el encubrimiento o la pretensión de realizar estos, del origen, la naturaleza, la ubicación, el destino, el movimiento, propiedad o titularidad de recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Este 400 bis nos hace mención también de cuando estas conductas se realicen y se tenga conocimiento de la ilicitud de ello. Ahora, regresándonos al artículo 62 bis, ya nos impone una sanción de 4 a 12 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días cuando se realicen estas conductas sin el conocimiento. Adicionalmente, el 400 bis nos dice que cuando se tengan estas conductas con conocimiento de la ilicitud. El 62 bis estaría englobando cuando también no se tenga conocimiento de esta ilicitud, aún así estarían abocados a esta sanción. Ahora, en el 62 ter se tiene la imposición de la misma sanción en cuanto a los años de prisión y al monto de la multa, pero aquí nos hablaría de cuando la conducta del 400 bis se permita, y se permita cuando aunque se tenga el conocimiento de que estos recursos, estos bienes provengan de la ilicitud y nosotros tengamos conocimiento como sujetos obligados y aún así con el conocimiento permitamos que la operación se realice. En este caso también estaríamos abocados a esta sanción. Además de estas dos sanciones que les acabo de mencionar, estaríamos hablando que la autoridad podría aplicar una suspensión temporal de las actividades de las entidades desde 2 y hasta 5 años, por lo que esto claramente traería consecuencias severas para las entidades. El artículo 62 quater nos habla que se impondrá la misma cantidad de años de prisión con un cambio en el monto de la multa de 1,000 y hasta 2,500 días, al que, aunque no haya participado en la comisión de algún delito señalado en el 400 bis,
preste su nombre, alguna denominación o razón social de una persona moral para que se intitulen bienes por cuenta de terceros. ¿A qué me refiero? A que estos terceros, estos prestanombres o testaferros conocidos más comúnmente, adquieran bienes por cuenta de estos terceros y de esta manera contribuyan al ocultamiento de las personas que realmente son los beneficiarios de estos. Claro, cuando estos recursos, estos bienes provengan de alguna actividad ilícita, aun cuando no hayan tenido conocimiento de esta última circunstancia, que simplemente a un amigo le dijeron, ok, ¿sabes qué? Tú no quieres comprar a tu nombre un automóvil, yo lo compro por ti como entidad y lo registro como un activo fijo para mí. Y yo, de repente, derivado de investigaciones, resulta que esta persona que me dio los recursos para la adquisición del activo, estos recursos resultan ser de alguna procedencia ilícita, yo también como entidad estaría sujeto a la comisión del delito establecido en el 62.4. Bueno, como hemos tocado en este tema, vimos que los principales puntos relevantes de la reforma es un aumento de penas, como nos comentaba Rodrigo, a través del artículo 62, el 62 y el 62.4. También tenemos la parte de entidades sin fines de lucro, donde ya se establece quiénes son estas entidades y se coloca también lo que son sindicatos y lo que son precisamente los partidos políticos, ¿no? También tenemos como resumen la parte de beneficiario final, que esta parte que también era algo que generaba muchas dudas o no se definía correctamente bien en la ley y en las disposiciones secundarias. Ahora ya se agrega lo que es el beneficiario final en el artículo 3, fracción 3, y en el artículo 33 bis y ter y cuarta. También se agrega el concepto de desarrollo inmobiliario en el artículo, en la fracción 5 bis del artículo 17. También se modifica una serie de conceptos para fedatarios públicos en el artículo 3, fracción 7. Se define la parte precisamente de enfoque basado en riesgos en el artículo 3, fracción 12. Y también tenemos por aquí donde la WIP será una instancia de seguridad nacional en el artículo 12 bis. Tenemos también una parte donde se hace una modificación a la ley para efecto de bloqueo y disposición de bienes en el artículo 15 bis. Tenemos la parte que se agrega de derechos reales sobre inmuebles en el artículo 17, fracción 12. La parte de que se modifica para hacer la aclaración de cómo se acumula en el artículo 17, párrafo 2 y párrafo 3. La parte de los fideicomisos en el artículo 18, párrafo 1, en la parte de operaciones sospechosas para efectos del aviso de 24 horas en el artículo 18, fracción 6, el segundo párrafo que se adiciona, la parte o el concepto de riesgo inherente en el artículo 18, fracción 7. Anteriormente no se hacía mención en el artículo 18 como una obligación del manual de políticas, ahora se agrega en el artículo 18, fracción 8. También se agrega la obligación de tener un sistema automatizado, de tener una auditoría anual, ya sea interna, ya sea externa, y la capacitación para lo que son funcionarios y empleados. Y también se modifica el artículo 55 en referente a las sanciones de extemporaneidad. Como ustedes ven, todas estas modificaciones que se realizan para efectos de la Ley Federal PORPI, lo que hacen es hacer más robusta la parte precisamente del marco regulatorio de prevención del lavado de dinero. Y lo que se está buscando mucho es homologar a todo el marco en cuestión financiera, lo que utilizan mucho los bancos, en cuestiones de auditoría, en cuestiones de lo que son sistemas automatizados, capacitación, y también algo muy importante que mencionaba Rodrigo, sabemos que muchas de las actividades vulnerables no cuentan con los recursos suficientes para hacer todo este marco.
Y lo que se plantea es precisamente con base en la capacidad económica de cada una de las actividades vulnerables, ver qué es o cómo se daría el cumplimiento de estas obligaciones. Y para esto estaríamos esperando que salgan las medidas de carácter general y con base en esto se tendría ya totalmente las disposiciones. Y otra parte muy importante que mencionó Rodrigo es precisamente al día de hoy tú puedes presentar o puedes regularizarte voluntariamente sin necesidad de tener un programa. Nosotros recomendamos esto, ¿por qué? Porque si tú eres una actividad vulnerable que no has dado cumplimiento, puedes hacerlo. El artículo 51 al día de hoy no menciona una sanción por esta omisión. Pero como mencionó Rodrigo, a partir de la reforma, la sanción se establece y en el caso de que tú, o ya sea porque voluntariamente te regularizaste o porque la autoridad te solicitó hacer esta regularización, entonces ya serías acreedor a estas sanciones que van de 800 a 5 millones. Entonces es importante que ustedes consideren toda esta reforma para que puedan hacer la regularización de sus compañías. Y también, no sé, Julio, Rodrigo, si nos pudieran dar un pequeño resumen. Bueno, como podemos ver y como ya mencionó Jime, aquí lo que pasa es que lo que busca esta reforma es la maduración del régimen de prevención del lavado de dinero, derivado de las deficiencias que se han observado a través de estos años de la implementación de la ley, así como de las evaluaciones que ha realizado el GAFI. Todo este lleva al fin de que las actividades vulnerables puedan dar un mejor cumplimiento a lo que se pide desde los estándares internacionales para que México pueda dar unos mejores resultados ante estos, así como que éstas mitiguen de una forma más eficiente los riesgos, ya que como bien sabemos, hoy día se mitigaba más un riesgo regulatorio que un riesgo como tal de lavado de dinero para las actividades vulnerables, lo cual eso no puede ser. Incluso se espera que próximamente esto siga modificándose a favor de estas actividades vulnerables y cada vez sea más sencillo el evitar que se vean utilizadas como un vehículo para lavar dinero a través de estas. Si bien, como bien mencionan, es un poquito más difícil el implementar este tipo de medidas para actividades vulnerables, a diferencia de lo que viene siendo el sistema financiero, derivado del tema de la capacidad que tienen ya sea instalado o a nivel de recursos. Es importante que la autoridad vaya observando cómo va a ser la forma escalonada en la que tendrán que hacerlo, así como los tiempos que estos darán para que se pueda dar cumplimiento a la ley, así como el tema de incentivos que se puedan generar o incluso el tema de facilidades que se puedan generar a este tipo de actividades vulnerables cuando estén dando este tipo de cumplimiento. Algo que es muy importante recalcar, y aquí siempre es un tema que se tiene muy arraigado, es el tema de que al hecho de que las actividades vulnerables los vigila directamente o los supervisa directamente el SAT, se entiende muchas veces que es un tema de fiscalización, pero no. A final de cuentas, el tema de prevención del lavado de dinero no tiene nada que ver con lo fiscal. La intención del tema de prevención del lavado de dinero va a lo que viene siendo seguridad nacional. Es por eso que hoy día la UIF se mete como lo que viene siendo una instancia de seguridad nacional. Y lo que busca es frenar el recurso o frenar la operación de los cárteles, de los grupos delictivos que se dedican a ese tipo de cuestiones a través de disminuir los recursos con los que estos cuentan. Pero para esto es muy importante la cooperación de cada uno de los sujetos obligados para hacerles llegar esta información de forma adecuada a la autoridad y que ésta pueda actuar de mejor forma. Y como bien decimos, evitar ser vinculados a algún tipo de delito, porque como podemos ver, ya sea en las multas y delitos que vienen siendo las de la ley o las del 400 bis, estos sí se podrían llegar incluso a agravar, podrían ser un poquito perjudicatorios e incluso con todo lo que viene siendo la inclusión de nuevas leyes como la Ley General de Responsabilidades Administrativas o la Ley General de Extinción de Dominio, podría haber algún problema mayor para las ya sea personas morales o personas físicas que realizan este tipo de operaciones y que no cuentan con los controles adecuados para soportar las operaciones que realizan. A mí me gustaría enfocar dos aspectos respecto a los cambios en sanciones y delitos. El primero es que el objetivo del incremento en estas sanciones va enfocado a que
de alguna manera se logre descapitalizar a alguna operación delictiva enfocada al lavado de dinero. Pero derivado de esto, como consecuencia, si las entidades sean partícipes o no del delito de lavado de dinero, no cuentan con un adecuado cumplimiento en el régimen de prevención y no mitigan este riesgo de ser partícipes en lavado de dinero con conocimiento o no, pues estas sanciones, al ser tan onerosas, no solo podrían entorpecer el logro de sus objetivos, sino que también podrían de plano llegar a truncarlos y de alguna manera su operación no podría seguir con la regularidad con la que se estaba dando, o de plano sería muy difícil poder lograr que se volviera a dar esta operación en las entidades. Sobre todo si ustedes son actividades vulnerables y aún no se han regularizado, este es el momento de regularizarse. No esperen que les llegue una invitación, no esperen que les llegue una visita de verificación. Háganlo antes de cualquier, ahora sí que cualquier visita. ¿Por qué? Porque si les llega la visita y no están preparados, entonces las sanciones en cuestión de prevención del lavado de dinero son muy onerosas y puede dificultar la operación, incluso hasta cerrar la operación que llevan. Entonces, muy importante, por favor, den cumplimiento a todo el régimen de prevención del lavado de dinero. Y Julio. Ahí complementando un poquito el comentario de Jime, sí es muy importante dar el cumplimiento de lo que viene siendo el régimen de prevención de lavado de dinero, pero lo que también es muy importante para las empresas es el identificar si les es aplicable el régimen de prevención de lavado de dinero conforme a la ley, por lo cual siempre recomendamos llevar a cabo un pequeño diagnóstico respecto a lo que viene siendo el análisis, ya sea de operaciones, de estructuras, de riesgo que cuentan, para saber si son sujetos al régimen o también puede ser que no sean sujetos, pero nunca está de más, como bien comentamos, la implementación de ciertos controles internos, porque como bien sabemos, el tema regulatorio hoy día sí es muy importante dentro de lo que vienen siendo las empresas, pero el tema regulatorio únicamente te va a traer algunas multas, algunas sanciones, si es que eres sujeto obligado. ¿Qué es lo que pasa? Independientemente sea sujeto obligado o no, cualquier empresa, actividad vulnerable o cualquier otra actividad económica que exista, se ve en riesgo de poder tener este tipo de cuestiones, ¿no? Todas se ven expuestas al riesgo de lavado de dinero, porque el lavado de dinero no es más que la estratificación a través de operaciones diversas para ocultar el origen de posibles recursos ilícitos, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar este tipo de delincuentes? Pues siempre va a buscar la forma de poderlos utilizar. Y no importa si es un arrendatario o si es una comercializadora grande, va a ver la forma en la cual ellos puedan distribuir los recursos de una forma estratégica para posteriormente aprovecharlos. Por lo cual siempre recomendamos, sea cual sea su actividad, nunca está de más el realizar un diagnóstico para temas de riesgos y para temas de aquí de PLD en específico, actividades vulnerables, realizar un diagnóstico sobre la aplicación o si caemos en los supuestos de ley, así como si es que tenemos algunos riesgos expuestos o algunas áreas de oportunidad ahí que tengamos que atacar, y con mucho gusto, si así lo desean, estamos aquí para apoyarlos dentro de lo que tengan, para la aclaración de dudas, para ya darle seguimiento a cualquier cuestión o cualquier duda que tengan. Aquí estamos a disponibilidad de ustedes dentro de lo que viene siendo la firma BHR. Claro. A mí me gustaría recalcar que más allá del cumplimiento de ley, nos debería de preocupar que la economía de la entidad se desarrolle de manera sana, porque siempre estamos actuando en un escenario en el que la delincuencia está presente, sobre todo aquí enfocado al lavado de dinero. Y entonces, si tenemos esa cultura de prevención, no solo vamos a mitigar riesgos en cuanto a sanciones de la autoridad hacia nosotros, sino a que también no se den hechos de corrupción dentro de funcionarios en la entidad, y que esto a su vez provoque que seamos partícipes sin saberlo o no de este delito de lavado de dinero, por lo que este cumplimiento de esta prevención no solo, como dice Julio, va enfocado a aquellos sujetos obligados por ley, sino engloba a todos, porque todos tienen este riesgo de ser utilizados por la delincuencia.